El uso de la palabra Mesías se traduce al español como ungido y se utiliza casi 40 veces a lo largo de los escritos de la ley y los profetas y los escritos. El Mesías en el texto bíblico es una expresión utilizada para referirse a distintos tipos de personalidades que recibían ungimiento con aceite. Por ejemplo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía ser ungido con aceite antes de poder ejercer sus funciones. Levítico capítulo 4, versículos 3, 5, 16, Levítico 6, 22 nos hablan acerca de este proceso. En la mayoría de los casos en los que se utiliza la expresión ungido o Mesías, se está refiriendo al rey de Israel, que al haber sido seleccionado como rey, igual era ungido con aceite y por tanto se convertía en el Mesías de Israel, el ungido de Israel. Hay muchos textos que nos hacen referencia a esto, por ejemplo, 1 Samuel 2:10, 1 Samuel 2:35, 1 Samuel 12:3, 12:5, 1 Samuel 16:6, 1 Samuel 16:6 decíamos, 24:6 y 10 también, 1 Samuel 26:9, 11, 16 y 23, 2 Samuel 1:4, 2 Samuel 1:16 y 21, 2 Samuel 19:21, 2 Samuel 22:51, 23:1, 2 de Crónicas 6:42, Salmo 2:2, el Salmo 18:50, el Salmo 26, el Salmo 28:8, el Salmo 84:9, el Salmo 89:38 y 51, Lamentaciones 4:20, Isaías 45:1. Todos estos textos usan la expresión Mesías o ungido para referirse al rey, en la mayoría de los casos al rey de Israel. Pero en el caso de Isaías capítulo 45 está haciendo referencia a Ciro, a quien Dios llama mi Mesías, mi ungido. También la expresión Mesías o ungido fue aplicada a los profetas. En 1 de Crónicas 16:22, Salmo 105:15, son textos donde encontramos esta expresión aplicada directamente a los profetas. Debemos recordar, por ejemplo, cuando Dios mandó al profeta Elías y le dijo: vuelve y te vas a ir a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en lugar tuyo. Esa era una práctica muy común, el proceso de ungimiento. A ellos, al ocupar un rol de liderazgo en el pueblo, era a quienes se llamaba el Mesías, el ungido. El líder del pueblo ungido con aceite era en ese momento el Mesías. Cuando Israel o Judá entraban en fases críticas para su sobrevivencia, era el Mesías la figura que se usaba para crear un futuro esperanzador para el pueblo. Hay expresiones que parecen evocar el surgimiento de una figura mesiánica. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 4 versículo 2 se habla de el renuevo de Jehová. También en Isaías 6:13 se menciona la simiente santa, hablando de Israel. También en Isaías 9, 6 y 7 se habla de un príncipe cuyas cualidades lo hacían ver como un ungido, un Mesías deseable para el pueblo, por cuanto se esperaba que con su presencia Israel pudiera vivir una época de prosperidad y de paz. También en Isaías 11, 1 al 10 se habla de un rey que restauraría a Israel y le haría vivir una época muy próspera. Se habla, por ejemplo, en Isaías 29, versículos 17 al 20, que los sordos oirán, los ciegos verán, cuando Dios traiga juicios y destruya al malvado, pero el justo será restaurado. Un rey que reina para traer justicia al necesitado, pero que también trae castigo al soberbio. Ese es el Mesías deseado. El pueblo habitará en moradas de paz, se anuncia. Y en Isaías 33, versículo 22, se menciona que Dios
es Él mismo. Ahora ya no es un futuro rey. Ahora es Dios quien asume el rol y dice que Dios es el que se presenta como el legislador, el juez y el rey para su pueblo. Dios ahora en el capítulo 35, versículo 4 de Isaías, es el que vendrá y os salvará. Ya no están esperando la aparición de un futuro rey que haga maravillas. Ahora es que Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 4. Se anuncia de que el ciego verá, que el sordo oirá y el cojo saltará como un ciervo cuando Dios decida intervenir y salvar a su pueblo. Él, Dios mismo, va a traer de regreso a sus redimidos a Sión. Los que ahora se encuentran bajo la persecución, bajo el cautiverio, va a traerlos de regreso a Sión. E Israel, en el capítulo 42, versículo 1 de Isaías, se menciona que traerá justicia a las naciones. No se cansará hasta que establezca en la tierra justicia. Dios se hará cargo y hará que Israel abra los ojos de los ciegos, saque de prisión a los presos, según Isaías 42:7. Dios anuncia que su gloria no será dada a otros. Él habla claramente de que no va a levantar a otro que pueda llevarse la gloria por las obras que Él ha de hacer a su pueblo. Fuera de Jehová, dice ahora el capítulo 43, versículo 11, no hay quien salve. Dios es el que redimió a Jacob, dice Isaías 48:20. Y entonces traerán en brazos a tus hijos, le promete Dios a Israel. Traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. En Isaías capítulo 49, versículo 22. Jehová consolará a Sión. En Isaías 51:3. Entonces vemos cómo se produce una transición. En la primera parte del libro de Isaías aparece la imagen de un futuro rey que traería esperanza, que traería prosperidad. Pero a partir del capítulo 35 hay una transición y ahora Dios dice, yo me voy a hacer cargo. Yo soy tu rey, yo soy tu juez, yo soy tu libertador, yo soy tu redentor. En mí vas a esperar de aquí en adelante para que yo sea quien pueda completar la redención en tu vida. Dios ofrece perdón en Isaías 33:24 y anuncia que Judá sin dinero será rescatada en Isaías 52:3. Jehová dice, ha redimido a Israel, Isaías 52:9. Y la promesa que muchos usan fuera de contexto, pero que en realidad es una promesa dada exclusivamente para Israel como nación, es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Conocerás que yo soy Jehová, Salvador tuyo y tu Redentor, dice Isaías 60:15. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, dice Isaías 60:18. Y Jehová te será por luz perpetua, dice Isaías 60:19. Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, según Isaías 61:11. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos, ya no de un Mesías, sino redimidos de Jehová. Porque yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo dice Dios en Isaías capítulo 65, versículo 17. Entonces vemos cómo este proceso nos lleva ahora a ver la figura del Mesías, no como la esperanza futura de un ser humano que ha de ocupar el rol del ungido, sino de que ahora dice Dios, no estés esperando un ungido, ahora yo soy tu libertador. Ahora mi ungido va a ser mi pueblo, que él se va a encargar de llevar la luz a las naciones. Él es el que va a ejecutar por mi mano todo lo que yo decida hacer. Ahora, la obra de redención que aparece en la figura del Mesías o de un líder libertador
nunca en el texto bíblico pasa a través de un sacrificio redentor. No hay en la Biblia, en los anuncios dados por Dios en la ley y en los profetas, no existe el anuncio de que un día el Mesías iba a sacrificarse para poder redimir. No, en el contexto bíblico, el Mesías es el rey vencedor, en quien espera el pueblo para poder ser redimido. En el libro de Lamentaciones, por ejemplo, el profeta Jeremías habla acerca de este rey y dice que aunque esperábamos que bajo tu cobijo íbamos a ser protegidos, nos dimos cuenta de que nuestras esperanzas fueron frustradas y el mismo rey fue llevado en cautiverio. Hasta cerca del capítulo 34 de Isaías, los reyes a quienes Dios levantaría para liberar a su pueblo, y así que ocupaban un rol de ungido de Jehová, haciendo realidad las promesas de redención a favor de su pueblo, se dieron hasta ahí más o menos al capítulo 34 del libro de Isaías. Pero a partir del capítulo 35 y en lo posterior, Dios anuncia que Él mismo va a intervenir para redimir a sus escogidos. Ya no aparece un ungido como la esperanza de su pueblo, sino que ahora es Jehová mismo, el Rey, el Salvador, el Redentor, quien otorga perdón y hace realidad el bienestar de su pueblo. Esto nos confronta con el rol de Mesías que ha sido aplicado a Jesús, dado que surgen algunos aspectos asociados a este rol. Uno, una muerte. Se dice de que en este caso Jesús, al ocupar ese rol, se le presenta como muriendo para pagar los pecados del mundo. Y en segundo lugar, se establece un futuro reino de justicia sin límites establecido por él. Vamos a abordar el asunto de un Mesías que muere por los pecados del mundo de acuerdo al texto bíblico. ¿Anuncia la Biblia la muerte de un Mesías por los pecados del mundo? En realidad no existe ni un solo texto en toda la revelación dada por Dios a Moisés o a los profetas. No hay un solo texto en el que se anuncie la muerte sustitutiva de un Mesías. El texto de Isaías 53, que predicadores cristianos han procurado interpretar como el anuncio de un Mesías que muere por los pecados del mundo, no habla de ningún Mesías, como ya lo analizábamos en un estudio previo. En realidad, el contexto y el contenido de Isaías 53 nos indica que Dios habla de su pueblo, de Judá en este caso, que es llevado injustamente en cautiverio de acuerdo a Isaías 52:5. Pero Dios promete redimirlo a los ojos de todas las naciones, de acuerdo a Isaías 52, del 8 al 12. Él es el siervo de Dios, de acuerdo a Isaías 52:13. Dice que el siervo de Dios llegará a ser puesto muy en alto. Se anuncia repetidamente de que va a subir como retoño delante de Dios y como raíz de tierra seca. Es decir, estaba en una condición de desolación, estaba en una condición de exilio, pero Dios anuncia de que llegará a subir como raíz de tierra seca. La noción de que Israel como nación ahora tiene que ser restaurada es la que se presenta en Isaías 52, 53 y 54. La nación de Israel ha sufrido a causa del pecado individual de los miembros de su pueblo. Por eso la nación entera fue mandada al cautiverio y sufrió abusos. Pero Dios anuncia que la va a restaurar. Aquí comienzan a aparecer detalles que nos hacen ver muy claramente que no se habla de una muerte sustitutiva de nadie, sino que la nación, dice el texto, puso su vida, no su muerte, en expiación. Puso su vida, y ya vamos a ver cómo es de que puede ser puesta la vida en expiación y no la muerte. Esto nos lleva a un segundo asunto clave en nuestra comprensión del perdón de pecados y la redención. Ningún ser humano puede pagar por los pecados de otro. Este concepto es un concepto central en las Escrituras. Ezequiel 18:20 nos lo dice: el alma que pecare,
esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él también. Deuteronomio 24:16, en la ley, oigan lo que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Aquí se descarta la posibilidad de la existencia de una muerte sustitutiva. La posibilidad de que un Mesías muriera por otro, aquí la ley le pone un absoluto no. Jeremías 31:30, el profeta Jeremías declara: sino que cada cual morirá por su propia maldad. Recibiendo la revelación de Dios, está hablando acerca de el nuevo pacto y dice de que no va a morir uno por otro, sino de que cada cual morirá por su propia maldad. Todo hombre que come las uvas agrias, los dientes de él tendrán la dentera, usando un simbolismo para expresar la responsabilidad propia por los actos que cada uno de nosotros comete. En la ley y en los escritos de los profetas, Dios anuncia que nadie va a pagar por el pecado del otro. Entonces, ¿qué medio dio Dios al hombre para el perdón de los pecados y eliminar la maldad? La expiación es el medio otorgado para eliminar el pecado y borrar la maldad. Ahora, ¿qué significa este término expiación? Tal como es utilizado en el contexto de la ley y los profetas. Revisemos. La palabra expiación viene de una raíz hebrea, kaufara, y esta se traduce de distintas formas. Por ejemplo, encontramos traducida como cubrir en Génesis capítulo 6, versículo 14. Apaciguar en Génesis capítulo 32, versículo 30. ¿Recuerdan cuando Jacob envió un regalo a Esaú, que venía enojado para exterminarlo por lo que le había hecho 20 años antes? Entonces dice que Jacob envió un presente para apaciguar, para hacer expiación delante de su hermano. Levítico capítulo 6, versículo 30 traduce esta palabra expiación como reconciliar, que es el propósito de toda obra expiatoria. Levítico 16:20 la traduce como reconciliación. Números 35:33 traduce la palabra kaufar o expiación como ser limpiado. Y en Isaías 6:7, 22:14, 27:9 y Ezequiel 43:20 y 26 se traduce esta palabra como borrar. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 28 y Deuteronomio 32:43 se traduce esta palabra como misericordia y perdón. Y también en Isaías 28:18 la palabra expiación se traduce como anular. Isaías 47:11 la traduce como aplazar. Y Ezequiel 16:63 la traduce como pacificar. Hallamos entonces que Dios proveyó medios para expiar el pecado. No solo para borrar el pecado se ofrece expiación, sino también para quitar la contaminación física. También para santificar un objeto o un lugar y dedicarlo a un uso sagrado, como fue el caso de los utensilios del templo o el templo mismo, fueron expiados. No porque los objetos pudieran cometer pecado, sino porque, siendo comunes, no podían dedicarse al uso del servicio a un Dios perfecto y santo. Ahora entonces, el medio más conocido que se utilizaba para poder hacer expiación era una ofrenda por el pecado, que era traída al templo. Esta ofrenda podía implicar el sacrificio de carneros, corderos, cabras, novillos o aves. Pero, aunque se utilizaba este tipo de ofrendas, no siempre la ofrenda de expiación implicaba el derramamiento de sangre.
Cuando alguien llevaba la ofrenda de un animal, entonces la sangre que se tomaba se derramaba en torno al altar y se untaba en los 4 cuernos del altar. Pero cuando no era una ofrenda de sangre, entonces había otros medios que vamos a examinar ya a continuación. La expiación tenía el propósito de reconciliar al pecador que busca ser expiado con su Dios. Levítico capítulo 9, versículo 7 nos explica esto. No siempre la expiación requería quitar la vida a un animal. Si la persona no tenía suficiente para traer 2 tórtolas o 2 palominos como ofrenda, también podía ser reconciliada trayendo una porción de harina, la que era puesta sobre el altar, una parte de ella, para hacer expiación por esta persona. El pecador requería ser expiado aun si el pecado cometido había sido cometido no voluntariamente, sino por yerro, por equivocación. La contaminación, por ejemplo, también que una mujer tenía después del parto, requería de que esta mujer viniese y fuese expiada. Nos dice Levítico capítulo 12, versículo 7. El enfermo de lepra también requería, una vez que era sanado, ser expiado de acuerdo a Levítico 14, 18 al 20 y 14, 31. Cuando en una casa aparecía lepra, pero esta luego desaparecía, esta casa tenía que ser expiada, dice el texto de Levítico 14:53. Entonces la expiación, mucho más allá del simple concepto de perdón, tiene que ver con reconciliar lo contaminado con el santo, reconciliar lo sucio con el puro. Este era el propósito de la obra de expiación en sí. Ahora bien, como ya decíamos, no siempre se requería el derramamiento de sangre para la expiación. También se traía, como mencionamos, harina, y en otros casos, por ejemplo, cuando se dio la rebelión de Coré, Dios envió una mortandad sobre el pueblo que se había rebelado abiertamente y estaban queriendo apedrear a Moisés y Aarón. Entonces, cuando la mortandad comenzó, Moisés llamó a Aarón y le dijo: corre, toma el incensario, pon incienso del altar en él y corre y colócate en medio de la congregación entre los muertos y los vivos para que cese la mortandad. Haz expiación por ellos. No había sangre, ni siquiera tampoco harina, ni tampoco estamos hablando de una obra que había previamente sido orientada, sino de que era la decisión del líder del pueblo, quien venía para presentarse ante Dios, y al ofrecer incienso lo que se estaba haciendo era expresar la decisión de implorar perdón y reconciliación a Dios. Por ejemplo, otro episodio, cuando los israelitas estaban en Baal Peor, ¿recuerdan aquel episodio cuando a las orillas de Canaán se fueron y participaron con las hijas de Moab del culto a sus dioses? Entonces, mientras estaban lamentándose porque Dios había declarado que él iba a castigar al pueblo, vino un israelita con una joven hija de un príncipe de Moab y se metió a tener relaciones sexuales en una tienda, y entonces corrió Fines, el hijo del sumo sacerdote, y lo atravesó. Dice que atravesó al israelita y atravesó a la mujer por el vientre, y cesó la mortandad. Y entonces Dios dijo de que lo que había hecho Fines había sido traer expiación por la culpa del pueblo, de acuerdo a Números capítulo 25, versículo 13. Entonces vemos que no solamente el sacrificio de un cordero, de un carnero, de un ave, la harina que era traída, también el presentar un incienso, también cuando los israelitas fueron a la guerra y regresaron de ella y se dieron cuenta de que todos habían regresado con vida, tomaron todas las alhajas que habían recuperado en la guerra y las trajeron al templo y dijeron: nosotros queremos dar esto como una ofrenda de expiación por nuestras almas. Esto lo hallamos en Números 31,
versículo 50. Dios también anuncia que al tomar venganza en sus enemigos, Él estaría haciendo expiación por la tierra de su pueblo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 43. Ahora, cuando hacían censo, de igual forma, cuando se hacía censo en medio del pueblo, Dios ordena de que todos los censados de cierta edad en adelante debían dar medio ciclo del santuario como ofrenda para hacer expiación por sus almas. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 15 y versículo 16. Otra ocasión es cuando Dios en Isaías capítulo 40 y el versículo número 2 anuncia diciendo: habla al corazón de Jerusalén, dile que su pecado es perdonado, porque el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces aquí vemos que hay expiación porque él había recibido el doble del castigo por sus maldades. Entonces su pecado había sido expiado. También cuando Dios enviara al exilio a los israelitas, luego de ser castigados, entonces dice Levítico capítulo 26, versículos 39 al 45, los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad. No pueden traer una ofrenda porque no están frente al templo. No pueden traer una ofrenda porque la ley decía en Deuteronomio capítulo 12 que exclusivamente las ofrendas se podían traer al templo. Pero ellos entonces, ahí donde están, confiesan su iniquidad y confiesan la iniquidad de sus padres. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y aún con todo esto yo no los desecharé, dice el texto de Levítico 26, 39 al 45. Entonces aquí vemos un acto de expiación. El pueblo es expiado de su maldad después de haber estado en el exilio. Dios decide perdonarlo cuando ellos se vuelven a Él. Así entonces no siempre se requiere sangre para expiación. El pecador puede ser reconciliado con Dios cuando no tenían acceso al templo, como ya ocurre en nuestros días, sin necesidad de presentar una ofrenda de animal o cualquier otra ofrenda en el templo. Pero mientras el templo estaba en pie, la ley decía claramente de que únicamente en el templo se podían presentar sacrificios, de acuerdo a Deuteronomio capítulo número 12. Ahora, hay algunas consideraciones muy importantes que debemos de examinar a continuación y que nos permiten a nosotros entender por qué el concepto de un Mesías que muere por los pecados es un concepto que contradice completamente lo que Dios ha dicho, contradice el plan de Dios, contradice claramente todo lo que la ley y los profetas contienen respecto a la forma en que se podía rendir culto o la forma en que se podía volverse a Dios. Revisemos en primer lugar el sacrificio humano es abominación delante de Dios, por lo que la muerte de Jesús no puede considerarse un sacrificio por los pecados. La Biblia nos dice en textos como Deuteronomio 12:31, Levítico 18:21, Levítico 20 del 2 al 5, Deuteronomio 18:10, Jeremías 7:31, el texto dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Este concepto
de sacrificar a un ser humano es un concepto que es abominable para Dios. Jehová, dice el texto, lo aborrece. Y dice que los paganos hicieron eso a sus dioses. Por consiguiente, la idea de que dentro del plan de Dios, para redimir a la humanidad, se encuentra la idea del sacrificio de un ser humano es chocante, aborrecible delante de Dios. Ahora, otro elemento. La muerte de Jesús no puede llamarse un sacrificio. ¿Por qué? Porque para hacer un sacrificio, y un sacrificio por el pecado, había algunos requisitos muy claros. Por ejemplo, todo sacrificio tenía que ser traído al templo. Todos, sin excepción. Jesús no fue sacrificado en el templo. La muerte de la víctima que era sacrificada era mediante el degollamiento. Jesús no fue degollado, Jesús fue crucificado en el Calvario. La sangre de la víctima de los sacrificios era rociada en derredor del altar. La sangre de Jesús nunca fue traído al templo ni fue rociada en derredor del altar, sino de que fue derramada en el Calvario. Las entrañas, es decir, los intestinos y algunas otras partes como el hígado, los riñones y todo esto, junto con la grasa de todo sacrificio, tenía que ser quemadas al fuego, de acuerdo a Levítico capítulo 4, versículos 8 al 10 y Levítico 4, 26. Jesús, ninguna de sus partes fue quemada en el fuego. Una parte de la carne la tenía que comer el sacerdote. Ya sabemos de que lógicamente se miraría como algo extremadamente repugnante la idea de que alguien hubiese comido parte del cuerpo de Jesús. Lo dice Levítico 6:26, de que una parte de la carne que ofrecía el pecador por sus pecados era para el sacerdote. También el oferente tenía que imponer las manos antes de que el sacrificio se hiciera, de acuerdo a Levítico capítulo 4, versículo 4. En el caso de Jesús, eso jamás ocurrió. La sangre de todo sacrificio era aplicada sobre los cuernos del altar, de acuerdo a Levítico 4, versículos 7, 18, 25 y 30. No ocurrió así en el caso de Jesús. Por tanto, Dios, hablando a través de Moisés y los profetas, indicó de que cada uno debe de asumir las consecuencias de su pecado. Nadie puede pagar por los pecados de otro, ya lo mirábamos. Ezequiel 18:20, Deuteronomio 24:16, Jeremías 31:30, entre otros textos. Por tanto, la enseñanza de que Jesús habría de pagar por los pecados de la humanidad contradice lo dicho por Dios de que nadie va a pagar por el pecado de otro. Si tú cometes un pecado, tú pagas las consecuencias de ese pecado, a menos que busques el perdón de Dios como Dios lo ha especificado, y vamos a revisar luego. Ahora, también además de que nadie podía pagar por los pecados de otro, ya veíamos de que la muerte de Jesús no cumple ninguno de los requisitos ordenados para que una ofrenda por el pecado fuera acepta. No fue ofrenda traída al altar, no fue degollado, su sangre no fue derramada en torno al altar, las entrañas y la grasa no fueron quemadas en el fuego, el sacerdote no lo ofreció ni comió su carne, el oferente no puso sus manos sobre él y la sangre tampoco se puso sobre los cuernos del altar. Dios además, como ya mirábamos, prohibió sacrificios humanos, considerándolos abominación delante de Dios, de acuerdo a textos como Deuteronomio 12:31, 18:10, Levítico 18:21, Levítico 22 al 6, Jeremías 7:31. Hoy como antes,
Tú puedes buscar el perdón de Dios y Dios está dispuesto a perdonar, pero no se requiere ni que creas de que el Mesías tenía que haber venido a morir por ti, que Jesús murió y que como Él murió, entonces Él murió en tu lugar. No, no, no. Tú no puedes presentar eso delante de Dios. Eso es una abominación a los ojos de Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice de que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y se escribió libro de memoria delante de Jehová para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el Señor, y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Y los perdonaré. No hay aquí sacrificio requerido. Él dice que como temía a Jehová, como piensan en su nombre, dice él, yo los perdonaré como el Padre perdona al Hijo que le sirve. También, en el caso de 2 de Crónicas 7:14, Dios anuncia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quienes quitan la iniquidad de sus obras delante de los ojos de Dios, quienes dejan de hacer lo malo y quienes aprenden a hacer el bien, restituyen al agraviado, dice Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, que podrán ser expiados, reconciliados con Dios. Quienes como Daniel reconocemos, hemos pecado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, podemos encontrar perdón en Dios. Dios no requiere ni requirió el sacrificio de la vida de otro ser humano. No importa si fue Jesús, no importa qué nombre pudo haber tenido, esta es una creencia y una práctica completamente pagana, practicada por las naciones a las que Dios castigó y que luego es retomada para poder ser introducida dentro de las creencias del cristianismo, cosa que es una idea totalmente chocante a los ojos de Dios. Dios no requiere entonces el sacrificio de humanos. ¿Vas a llevar el costo de tus pecados o vas a confesarlos? Esa es la alternativa que tú tienes. O llevas el costo de tus pecados y viene sobre ti el castigo por los pecados que cometes, o los confiesas y los abandonas. David, recuerdan ustedes que fue castigado. Dios puso sobre él el castigo por los pecados que cometió. El paganismo en su estado puro marca la doctrina de la muerte de Jesús por los pecados del hombre y contradice todo lo que Dios ha dicho respecto al perdón de pecados. Dios te invita hoy una vez que tú decidas dejar el pecado y de abandonarlo. Él dice, no necesitas a otro que muera en tu lugar, no necesitas que la sangre de otro ser humano pague, porque eso no lo acepto, dice Dios. Dios te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor cierra diciendo a través de su siervo, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, pues vas a llevar la consecuencia del pecado. La decisión es nuestra. Dios nos guíe, Él nos conduzca para que busquemos a Dios en oración y ruego. Y ahora que no tenemos el templo donde se puede ofrecer un sacrificio en pago por nuestras maldades, simplemente busquemos a Dios e imploremos que en su misericordia seamos expiados y al ser expiados encontremos en Él paz. Dios te bendiga este día.